Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Le replicó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Primero quisiera hacer un comentario genérico que es válido para todos los momentos a lo largo del año litúrgico, pero que ahora es bueno llamar la atención y que nos demos cuenta que eso ocurre, y esto es muy útil sobre todo para las personas que vienen a la misa diaria. Las personas que a veces vienen solo domingo difícilmente se van a dar cuenta, pero cuando uno viene a la misa diaria tiene, diríamos, una ración adicional y conviene darse cuenta. ¿A qué me refiero? Que cada cierto tiempo en las lecturas de la misa diaria, de las ferias, se producen puntos de inflexión, quiebres, es decir, avanzamos en un énfasis y después el Señor profundiza. Cuando uno no está atento, uno cree que todo es lo mismo y no nota esos puntos de inflexión. Y lo menciono porque ahora justo se menciona uno de esos puntos de inflexión. Acabamos de terminar de contemplar el capítulo 11 en el Evangelio según San Mateo y estamos empezando el capítulo 12. Y se produce el contraste. Si ustedes, los que vienen a misa diaria o hacen las lecturas todos los días del Evangelio, la lectura de la misa diaria, lo tienen que haber notado, pero lo más probable, en mi experiencia, es que no nos damos cuenta y por eso se los voy a hacer notar para que siempre estén atentos. ¿Y de qué se trata? Vamos a fijarnos primero en el Evangelio, luego iremos por la lectura del libro del Éxodo y la relación en el Salmo. Y dicho de alguna manera, todo se nos habla de la Pascua, de la Eucaristía, de la misa, de eso se nos está hablando. Es decir, del hambre de Dios y de alimentarnos del Señor. Y si ustedes recuerdan los últimos versículos del capítulo 11 que veíamos ayer, que es el regreso de los misioneros que el Señor ha enviado a los apóstoles de dos en dos, y al final de ese capítulo 11 el Señor va a decir: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mi yugo es suave, mi carga ligera. Es decir, si nosotros vivimos en comunión de amor con el Señor,
nada nos va a sobresaltar y vamos a tener la luz suficiente, como hemos pedido en la oración colecta, para reconocer la obra del Señor, para vivir como cristianos y entender todo lo que significa ese nombre y rechazar todo lo que es indigno a nuestra vida de hijos de Dios. Y entonces, hoy el Señor, capítulo 12 ya, se encuentra con la crítica de los fariseos a sus discípulos, porque están atravesando un sembrado y están arrancando las espigas, tienen hambre. Están, diríamos, cosechando. Así termina el capítulo 9 antes de la misión. La cosecha es abundante, los obreros son pocos. Pero el Señor quiere que noten sus discípulos y también los fariseos que lo escuchan, que a veces nosotros podemos ingeniarnos mucho y la gente es muy, entre comillas, creativa para resolver sus problemas materiales, temporales, pero no somos iguales para reconocer qué es lo que el Señor nos dice, para descubrir cuál es nuestra vocación. Y entonces, ¿qué ocurre? Le reclaman al Señor porque están haciendo algo que es prohibido el sábado, le dicen los escribas y fariseos. Y Jesús va a hacer notar que estas personas no entienden las Escrituras, vamos a decirlo de otra manera, tienen una interpretación equivocada, tienen una interpretación, una hermenéutica, que no entienden la enseñanza de la ley y, por supuesto, si no entienden la enseñanza de la ley en la primera alianza, mucho menos van a entender lo que está Jesucristo enseñando, porque Él es, diríamos, la nueva ley, es la manifestación del amor de Dios. Y el Señor quiere que ellos noten y que nosotros más claramente todavía notemos cómo se interpreta mal la Escritura, cómo tenemos dificultad en entender al Señor. Y eso ya había aparecido en el capítulo 4 de San Mateo, en las tentaciones, porque recuerden ustedes, eso lo vimos el primer domingo de Cuaresma, el demonio tienta con la Sagrada Escritura. Todas las palabras que se producen en eso que le dice el demonio al Señor luego de los 40 días de ayuno y oración y Jesús tiene hambre, es para que Jesús, porque no sabe quién es, el demonio no sabe quién es Jesús, Jesús actúe como el demonio dice y no como dice Dios Padre. Esa es la tentación también nuestra. Y entonces también ahora estos fariseos lo tientan al Señor y quieren hacerle creer, o ellos piensan mejor, entienden así la ley, que la ley está por encima de lo que necesita el ser humano. Su alimentación, su salud, la vida. Jesucristo es la vida. Claro, eso es figura de lo que es la Eucaristía, donde venimos a alimentarnos de Dios vivo. Es el pan bajado del cielo. Y entonces estas personas le dicen, eso está prohibido. Y para que se den cuenta que están equivocados, el Señor les cita lo que está en el libro de los Reyes, como David y sus soldados comieron de los panes reservados para los sacerdotes. Y con eso está diciendo que la ley es para el hombre, el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado, porque el sábado es el descanso y el Señor ha dicho capítulo 11 que hemos terminado ayer, vengan a mí todos los cansados y agobiados y encontrarán descanso. El descanso es Jesucristo. ¿Me están siguiendo? Ya se perdieron. ¿Sí? ¿O no? Entonces el descanso es Jesucristo. Si estamos con Jesucristo, todo va a ir bien, porque el Señor mismo es la
ley es el amor. San Agustín lo dirá, amen y hagan lo que quieran. Es decir, si nosotros nos amamos como el Señor nos ama, estamos cumpliendo toda la ley. La ley es el amor. Y luego, a continuación, el Señor va a mencionar el segundo punto muy importante, y es que Él es más grande que el templo, porque Él es la cabeza, el templo somos nosotros y Él nos cuida y el Señor está en nosotros. Alguien me comentaba y he visto en las noticias en estos 2 últimos días 2 hechos que nos ayudan a entender esto mejor. En Gaza hay un único templo católico y ha sido atacado en medio de ese conflicto. Y también en el norte del país, en un seminario, se han llevado el sagrario. Eso lo hace la gente que no conoce al Señor, no saben lo que están haciendo. Pero eso nos tiene que hacer entender a nosotros que cada uno de nosotros somos templo, que cada uno de nosotros somos sagrario, que cada uno de nosotros somos copón, somos custodia, y cuando nosotros nos alejamos del Señor, nosotros también profanamos el templo, profanamos el sagrario. Pero si yo me preocupo de lo que pasa afuera y no trato de ser fiel al Señor, es porque me estoy todavía pareciendo a estos fariseos que se fijan lo que está afuera y no se dan cuenta de lo que hay dentro. Y el Señor está entre nosotros y está en nosotros. Y cuando nosotros lo reconocemos en nosotros, es para que lo podamos reconocer en nuestros hermanos. Para eso venimos a la misa. Y finalmente el Señor va a citar a Oseas, diciendo, si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Es decir, Él es nuestro descanso. Con eso en mente vamos a el libro del Éxodo, que nos habla de la Pascua del pueblo de la primera alianza. La Pascua del pueblo de la primera alianza, es decir, el sacrificio de los corderos machos de 1 año sin defecto que se tenían que comer sin quebrar los huesos, asado, con hierbas amargas, con panes ácimos, es figura de la Eucaristía, de la cena que el Señor celebró antes de su inmolación en la cruz, y el alimento es Jesucristo. Ese alimento que es Jesucristo es la cosecha abundante. Nosotros tendríamos que preocuparnos de que no hayan personas que hagan ese trabajo, que es venir a recibir este alimento. Porque el Señor se hace alimento. El copón, los copones aquí en nuestro sagrario están llenos. Algunos pueden ver en eso de repente algo de valor temporal y se lo quieren llevar porque quieren de repente comerciar. Otros, más que nosotros, y que no aman a Dios, dicen ahí está el Señor, pero no lo aman, lo detestan, lo odian, heridos por el pecado, y lo quieren profanar, lo quieren destruir. ¿Alguien puede derrotar y destruir al Señor? Les pregunto, ¿creen ustedes? No es posible, porque el Señor ya venció al pecado y al mundo. Y entonces esas personas que hacen esas cosas por el motivo que fuera, nos tiene que llamar la atención, y esto es muy común, porque claro, hay gente que roba las hostias consagradas, satanistas, para sus misas negras.
¿Y por qué roban las hostias consagradas? Porque saben que está Jesucristo. Pero nosotros, bautizados, con fe, aquí en nuestra comunidad parroquial, somos los únicos que creemos que el Señor está presente en la Eucaristía. Hay muchos bautizados. ¿Por qué no vienen? Claro, algunos dirán, porque están trabajando. Es cierto, muchas personas trabajan a esta hora. Pero ustedes creen que no hay personas que están en sus casas y que podrían llenar este templo y 10 templos más igual que este en el ámbito de esta parroquia. ¿O no hay? ¿Por qué no vienen? Porque no tienen hambre de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No como los fariseos, decirle no coman, sino tenemos que decir Dios está vivo, Él ya venció, no seamos necios, vamos a alimentarnos del Señor porque el problema que tenemos es que no nos amamos y no nos perdonamos como el Señor nos ama. Porque si la sangre de ese cordero que sacrificaba el pueblo de la primera alianza, a través de los sacerdotes que se marcaba en las umbrales de las puertas, los protegía de la muerte, cuánto más la sangre de Cristo, que no nos marca exteriormente, sino que brota desde dentro, porque el Señor está en nosotros. Y esa fe no la tenemos. Esa es la fe pascual, esa es la fe de María. Nosotros tenemos que darnos cuenta que en esta etapa de la historia tenemos que tener una fe pascual, que el problema que tenemos es que nuestra fe se parece a los de los fariseos y a los escribas, se parece a las de los discípulos antes de recibir el don del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros no vamos a entender ni interpretar adecuadamente lo que el Señor nos dice. Y cuando venimos a todos los días a misa, el Señor poco a poco nos va enseñando y tenemos que darnos cuenta. Entonces entenderemos lo que hemos respondido en el Salmo, que haremos hoy también. Alzaré la copa de la salvación invocando tu nombre. Y esa copa es la sangre de Cristo. Es decir, es el corazón abierto del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir nuestro corazón para llenarnos de ese amor y ser testigos del Evangelio. Y así muchas personas que de repente creen que lo que necesitan son otras cosas, sepan que todo lo que el ser humano puede ansiar en sus deseos más ambiciosos es sobrepasado por lo que el Señor nos entrega cada día, en cada Eucaristía que se celebra en el mundo entero. Por eso no extraña que el mundo en tinieblas quiera destruir los templos, porque en realidad quiere destruir al hombre, que es imagen de ese templo, el templo vivo que es Jesucristo, nosotros su cuerpo, porque no quiere que se edifique el templo. Y por eso tampoco extraña que se quieran llevar los sagrarios, porque lo que no quieren es que nosotros tengamos ese pan de vida, pero nada puede impedir que el Señor venga a nosotros y nos siga levantando y nos llene de su amor. Pidamos pues a nuestra Madre Santísima que nos ayude para que no caigamos en el desánimo, para que tengamos una fe viva, una firme esperanza y una ardiente caridad que nos haga vencer toda tribulación, toda tiniebla y entrar en el país de la vida y alcanzar la bienaventuranza eterna que hoy pedimos para nuestro hermano Marco César y pedimos también para todos sus familiares esa fe que tiene que ser la fe de todos los bautizados. Que el Señor encienda nuestros corazones en el fuego de su amor. Que así sea. Amén.